Nunca esperé convertirme en la cuidadora de mi abuela a los 28 años. Tenía una carrera prometedora como ingeniera ambiental en Chicago, un departamento pequeño pero moderno y una vida que por fin estaba tomando su ritmo después de años de arduo trabajo. Pero cuando la abuela ella llamó para decirme que se había caído y roto la cadera, todo cambió. No es nada serio, Sam, insistió por teléfono, con la voz débil a pesar de su esfuerzo por sonar fuerte. El doctor dice que estaré bien después de un poco de descanso. Pero yo sabía mejor. A los 84 años, una fractura de cadera era grave. Y la abuela ella vivía sola en la vieja granja familiar en una zona rural de Oklahoma, a 20 millas del hospital más cercano y lejos de cualquier pariente. La granja de 100 acres había estado en nuestra familia por 3 generaciones, aunque la agricultura en sí se había detenido años atrás, cuando el abuelo murió. Ahora solo quedaba la abuela en esa enorme casa rodeada de campos vacíos y recuerdos. Pedí un permiso en el trabajo y volé a casa al día siguiente. El plan era quedarme 2 semanas, ayudar a la abuela a organizarse con cuidados en casa y volver a mi vida. 2 semanas se convirtieron en un mes. Un mes en 3. Y poco a poco me di cuenta de que no podía dejarla. Estás desperdiciando tu vida, declaró mi madre en una de sus raras visitas. Mamá se había mudado a Phoenix hacía años, prefiriendo el calor del desierto al polvo de Oklahoma. Ella necesita estar en un asilo de ancianos. Tú necesitas enfocarte en tu carrera. No estoy desperdiciando nada, respondí, colocando una taza de té frente a ella. Trabajo de forma remota y la abuela mejora cada día. Mamá hizo una mueca. Con ese sueldo de ingeniera, cuidando a una anciana y a una granja que es un agujero de dinero. Sé realista, Samantha. Esa era mi madre, siempre práctica, siempre enfocada en la estabilidad financiera. Había crecido en esa granja y no había podido esperar a escapar de ahí. Para ella, mi decisión era incomprensible. Mi tío Peter era aún peor. Llamaba cada mes desde su casa de vacaciones en Florida, supuestamente para preguntar por la abuela, pero en realidad para sugerir que pusiéramos la granja a la venta. Esa propiedad vale mucho dinero, Sam, decía, como si yo no lo supiera. No la casa, que se cae a pedazos, pero la tierra. Los desarrolladores la comprarían en un instante. Ella podría vivir cómodamente en un buen lugar, y sobraría bastante. Con sobraría bastante, se refería a su herencia. El tío Peter nunca había ocultado su expectativa de recibir la mayor parte de lo que la abuela dejara. Luego estaban mis primos, Jessica y Mark, que solo venían en días festivos, con regalos caros y voces estridentes, llenando la casa con una alegría forzada antes de desaparecer nuevamente en sus ocupadas vidas. Nunca se quedaban lo suficiente para ayudar con la terapia física de la abuela o para gestionar su medicación. Y mucho menos para vaciar un orinal o ayudarla a bañarse cuando estaba demasiado débil para hacerlo sola. Eres una santa, Sam, decía Jessica, dándome un beso al aire antes de irse. No sé cómo lo haces. ¿No te aburres aquí, sin que pase nada? Pero sí pasaban cosas, solo que no del tipo que Jessica reconocería. Estaba la abuela recuperando la capacidad de caminar sin ayuda. Estaba la victoria de su primer viaje arriba por las escaleras sin dolor. Estaba el jardín que plantamos juntas, con la abuela dándome instrucciones desde su silla mientras yo cavaba en la tierra fértil de Oklahoma. Y estaban las historias. En las noches tranquilas, sentadas en el porche viendo el atardecer sobre los campos vacíos, la abuela ella me contaba sobre su vida. Historias que nunca antes había escuchado. Me habló de cómo conoció al abuelo en un baile durante la Segunda Guerra Mundial. De los primeros años en la granja, cuando la sequía casi los arruina. De las compañías petroleras que los habían buscado hace décadas para comprar los derechos minerales de la tierra y de cómo el abuelo se había negado rotundamente. Edgar siempre dijo que esta tierra era nuestro legado, no algo para explotar, explicó, alisando la colcha sobre su regazo con sus manos arrugadas. Quería dejarla intacta, como su padre se la dejó a él. Lo que no me dijo, lo que ninguno de nosotros sabía, era que el abuelo no solo había rechazado a esas compañías petroleras. Había hecho un trato completamente diferente. Lo descubrí un año después, cuando la abuela ella falleció pacíficamente mientras dormía. Estuve con ella hasta el final, sosteniendo su mano mientras se iba, susurrándole que era amada. El dolor de perderla fue profundo y agudo, un vacío que hacía difícil hasta respirar.
El funeral se llevó a cabo en la pequeña iglesia donde la abuela había asistido durante más de 60 años. Las bancas estaban llenas de vecinos y amigos, personas a quienes había tocado con su amabilidad silenciosa. Mi familia también estaba ahí, por supuesto. Mamá voló desde Phoenix, el tío Peter desde Florida, y Jessica y Mark desde sus respectivas ciudades. «Te ves exhausta», comentó mamá con mirada crítica. «¿Cuándo fue la última vez que te cortaste el cabello?» Ignoré la pregunta. Estaba demasiado cansada para su peculiar forma de preocupación. Había pasado el último año cuidando a la abuela, viendo cómo sus buenos días poco a poco se volvían menos que los malos. Un corte de cabello no había sido prioridad. Después del servicio, todos se reunieron en la granja. Era la primera vez en años que la vieja casa estaba llena de gente, sus habitaciones resonando con voces en lugar de silencio. Me moví entre la multitud en un estado de aturdimiento, aceptando condolencias y tratando de ser una buena anfitriona a pesar de mi dolor. ¿Has pensado en qué harás ahora? El tío Peter me acorraló en la cocina mientras rellenaba la cafetera. Con ella fuera, no hay razón para que sigas aquí. No lo he decidido, respondí con sinceridad. Mi trabajo en Chicago hacía tiempo que había sido ocupado por alguien más. La granja era lo más parecido que tenía a un hogar ahora. Bueno, no tomes decisiones apresuradas, aconsejó, bajando la voz. He estado hablando con un desarrollador que está muy interesado en esta propiedad. Una vez que se resuelva el testamento, podríamos salir muy beneficiados. Asentí, demasiado agotada emocionalmente para discutir. Que él hiciera sus planes. La verdad era que no tenía idea de lo que contenía el testamento de mi abuela. Lo actualizó hace 6 meses con su abogado, pero no compartió los detalles con ninguno de nosotros. La lectura del testamento estaba programada para la semana siguiente en la oficina del abogado Harrington, en el pueblo. Era una habitación pequeña y sencilla, con sillas incómodas y revistas desactualizadas en la sala de espera. Nos reunimos ahí, mamá, el tío Peter, Jessica, Mark y yo. Una incómoda reunión familiar bajo luces fluorescentes. El señor Harrington estaba en sus 70, un contemporáneo de la abuela que había manejado los asuntos legales de la familia durante décadas. Se ajustó los lentes y comenzó a leer el lenguaje legal formal, mientras el tío Peter se inclinaba ansiosamente en su silla. A mi hijo Peter, leyó el señor Harrington, le dejo la suma de 50,000 pesos y mi colección de cañas de pescar antiguas que pertenecieron a su padre. El rostro del tío Peter se desplomó. 50,000 pesos era una cantidad considerable, pero ni de cerca el valor de la granja con el que él contaba. A mi hija Linda, continuó el abogado, asintiendo hacia mi madre, le dejo 50,000 pesos y mi colección de joyas, incluyendo el collar de perlas que siempre admiró. Mamá asintió rígidamente, su expresión era indescifrable. A mis nietos Jessica y Mark, prosiguió el abogado, les dejo 25,000 pesos a cada uno, con la esperanza de que los usen sabiamente. Jessica y Mark intercambiaron miradas. Al igual que su padre, esperaban más. Y a mi nieta Samantha, el señor Harrington se ajustó los lentes de nuevo, quien se quedó a mi lado cuando más la necesité, le dejo la casa de la granja y las 100 hectáreas de tierra que la rodean, junto con cualquier activo o derecho perteneciente a la propiedad. La habitación quedó en silencio. Entonces, el tío Peter soltó una carcajada sarcástica. ¿La granja? ¿Esa casa que se está cayendo a pedazos? Esos campos no han producido una cosecha en años. La tierra sola debe valer algo, intervino mamá, dándome una mirada calculadora. Especialmente si ese desarrollador sigue interesado. El señor Harrington carraspeó. También hay una carta personal para Samantha, dijo, entregándome un sobresellado con mi nombre escrito con la temblorosa letra de la abuela. El resto de la reunión pasó como en un sueño, entre papeleo y la decepción apenas disimulada de mi familia. El tío Peter ya estaba en su teléfono cuando salimos de la oficina, probablemente llamando a su contacto del desarrollador para ver si el trato aún podía salvarse a través de mí. No tomes ninguna decisión sin consultarnos, me instruyó mientras estábamos en el estacionamiento. Esa propiedad representa el legado familiar. Un legado familiar que, minutos antes, había estado ansioso por vender al mejor postor. Asentí en silencio. Deberías al menos escuchar las ofertas que hay, añadió mamá. Esa vieja casa necesita más trabajo del que vale. Sé práctica, Samantha.
Prometí pensarlo, más que nada para terminar la conversación. Todo lo que quería era volver a la granja, mi granja ahora, y leer la carta de la abuela en privado. Una vez en casa, me senté en el columpio del porche, donde la abuela y yo habíamos pasado tantas tardes, y abrí con cuidado el sobre. Mi queridísima Sam, si estás leyendo esto, significa que me he reunido con tu abuelo, y la granja ahora es tuya. Quiero que sepas que este siempre fue el plan, incluso antes de que vinieras a ayudarme después de mi caída. Tu abuelo y yo vimos algo en ti desde que eras pequeña, un amor por esta tierra que ninguno de nuestros otros hijos o nietos compartió. Lo que no sabes, lo que nadie en la familia sabe, es que Edgar no simplemente rechazó a las compañías petroleras todos esos años atrás. Fue más astuto que eso. Vendió los derechos mineros de una pequeña parte de la propiedad, solo 10 acres en la esquina norte, pero retuvo los derechos sobre el resto, creyendo que algún día esos derechos serían mucho más valiosos. Tenía razón. Hace 6 meses, el señor Harrington me ayudó a negociar un acuerdo con Meridian Energy. Han confirmado depósitos significativos de petróleo en nuestra tierra, Sam. El contrato está en la caja fuerte detrás del retrato de tu abuelo en el estudio. La combinación es nuestra fecha de boda, 6 de diciembre de 39. Los primeros pozos se instalarán dentro de un año después de mi fallecimiento. Los ingresos serán lo suficientemente sustanciales para restaurar la casa de la granja. Lo suficientemente altos para vivir cómodamente. Lo suficientemente grandes para que hagas lo que sueñes hacer mientras mantienes intacta nuestra tierra. Este es tu legado ahora. No solo el dinero, sino la responsabilidad de protegerlo. Esta tierra ha estado en nuestra familia por generaciones, y ahora confío en ti. He visto cómo cuidas las cosas, Sam, cómo me cuidaste a mí, cómo cuidaste el jardín, cómo reparaste el viejo columpio del porche sin que nadie te lo pidiera. Tienes las manos y el corazón de tu abuelo. Los demás ven la granja como una carga o como una oportunidad para hacer dinero rápido. Tú la ves como un hogar. Te amo, mi niña querida. Gracias por el regalo de tu tiempo y tu cuidado en mis últimos años. Espero que este regalo que te dejo te brinde tanta felicidad como tú me diste a mí. Con todo mi amor. Abuela Elle. Leí la carta 2 veces, con lágrimas corriendo por mi rostro, antes de ir al estudio. La caja fuerte detrás del retrato del abuelo contenía exactamente lo que la abuela había descrito, un grueso contrato con Meridian Energy, junto con estudios geológicos que mostraban importantes depósitos de petróleo en toda la propiedad. Los ingresos proyectados eran asombrosos, millones durante la vida útil de los pozos. Me quedé despierta toda la noche, pensando en lo que esto significaba. En lo que la abuela me había confiado. En cómo honrar tanto la oportunidad financiera como el legado familiar que ella describía. Por la mañana, ya tenía un plan. Durante los siguientes 6 meses, no mencioné nada a mi familia sobre los derechos petroleros. Cuando el tío Peter llamó con noticias de un desarrollador dispuesto a pagar una fortuna por la tierra, rechacé amablemente la oferta. Cuando mamá sugirió vender al menos una parte de la propiedad para financiar una vida real en la ciudad, cambié de tema. Esa casa te está comiendo todos tus ahorros, advirtió en una llamada. Eres tan terca como ella. Gracias, respondí, tomándolo como el cumplido que ella no había querido que fuera. Mientras tanto, Meridian Energy comenzó a instalar los primeros pozos en mi propiedad. Trabajé de cerca con sus equipos ambientales para asegurar una mínima alteración de la tierra. Utilicé parte de los primeros pagos para restaurar la casa de la granja, contratando trabajadores locales para reparar el techo y reemplazar la antigua plomería. Cuando el primer pozo estuvo terminado y listo para empezar la producción, supe que era el momento. Envié invitaciones idénticas a mamá, al tío Peter, a Jessica y a Mark. Están cordialmente invitados a una reunión en la granja familiar para celebrar nuevos comienzos. Sábado 12 de junio, 2 de la tarde. Todos aceptaron, probablemente curiosos sobre qué podría estar celebrando en lo que ellos consideraban un hoyo de dinero. El día de la reunión fue perfecto, un cielo azul despejado, una brisa suave, los campos alrededor de la casa verdes y frondosos. Había hecho pintar la casa, reconstruir el porche, renovar el jardín. Se veía mejor que en décadas. El tío Peter llegó primero, su lujosa camioneta levantando polvo en el camino. Se bajó y miró a su alrededor con evidente sorpresa. Vaya, el lugar se ve diferente, comentó, observando las mejoras.
¿Has estado ocupada? Asentí y lo guié hacia el porche trasero, donde había preparado refrescos. Mamá, Jessica y Mark llegaron poco después, todos haciendo comentarios similares sobre la transformación de la granja. Esto debe haber costado una fortuna, dijo mamá con sospecha. ¿De dónde sacaste el dinero, Samantha? De hecho, por eso los llamé hoy aquí, respondí, entregándoles un vaso de la limonada favorita de la abuela. Quiero mostrarles algo. Los conduje a través del campo trasero, siguiendo un sendero recién cubierto de grava hacia la esquina norte de la propiedad. Al subir una pequeña colina, la estructura apareció ante nosotros, un pozo petrolero, su unidad de bombeo moviéndose rítmicamente contra el horizonte. Todos se detuvieron en seco. «¿Eso es?», comenzó el tío Peter, su voz vacilante. «Un pozo petrolero, sí», confirmé. «El primero de varios que Meridian Energy instalará en el próximo año». «¿Hay petróleo en esta propiedad?», preguntó Mark, incrédulo. «Bastante, según los estudios», respondí, entregándoles una copia simplificada del contrato. El abuelo lo sospechaba desde hace décadas. Vendió los derechos mineros de una pequeña parte de la tierra, pero conservó el resto. La abuela cerró este trato 6 meses antes de morir. Miraron los papeles, luego el pozo, luego a mí. Sus expresiones eran una mezcla de sorpresa, confusión y comprensión creciente. «Todo este tiempo», dijo el tío Peter lentamente. «Cuando pensábamos que esta tierra no valía nada. Nunca fue inútil», lo corregí. «Siempre fue valiosa. Como nuestro hogar, como nuestra herencia, como el lugar donde la abuela y el abuelo construyeron su vida. El petróleo es solo un extra». «¿Cuánto?», preguntó Jessica sin rodeos, escaneando el contrato. «¿Cuánto vale todo esto?». «Las proyecciones están en el contrato», respondí. «Pero es una cantidad considerable». Mamá levantó la vista de los papeles, su rostro pálido. «¿Y ella te dejó todo esto, solo a ti?». «Me dejó la granja y todo lo que le pertenece», confirmé. «Incluyendo los derechos mineros». Un pesado silencio cayó sobre el grupo mientras procesaban las implicaciones. La granja sin valor que me habían insistido en vender resultó ser un activo millonario. El año que, según ellos, había desperdiciado cuidando a la abuela se convirtió en una herencia más allá de cualquier expectativa. «Bueno», dijo finalmente el tío Peter, forzando una sonrisa. «Supongo que una felicitación está en orden. Vaya suerte que tuviste, Sam». «No fue suerte», respondí con firmeza. «La abuela tomó una decisión. Igual que yo estoy tomando una ahora». Les entregué un segundo documento, un acuerdo legal para la creación de la Fundación Elle y Edgar Williams. «El 50% de los ingresos del petróleo irán a esta fundación», expliqué. «Su misión será apoyar la agricultura sostenible, la conservación ambiental y el cuidado de los ancianos en este condado. La estoy estableciendo en honor a la abuela y al abuelo». «¿Y el otro 50%? Preguntó mamá. «Es mío», respondí simplemente. «Para mantener esta granja, vivir mi vida y asegurarme de que esta tierra permanezca en la familia para la próxima generación, tal como la abuela y el abuelo querían». «Podrías venderlo todo ahora y quedar acomodada para toda la vida», señaló Mark. «¿Por qué aferrarte a este lugar?». Miré a mi alrededor, los campos ondulantes, la vieja casa de la granja en la distancia, el gran roble donde el abuelo había construido un columpio décadas atrás. «Porque hay cosas que valen más que el dinero», dije. «La abuela siempre me decía que la verdadera riqueza no es lo que tienes, sino quién eres. Yo creo en eso». Mi familia se quedó otra hora, haciendo preguntas sobre el trato con la petrolera, la fundación, mis planes para la granja. Las conversaciones fueron tensas, con un trasfondo de arrepentimiento y resentimiento escondido tras sus palabras de felicitación. Pero no me importó. No los había invitado para alardear ni para hacerlos sentir culpables. Los había invitado porque, a pesar de todo, seguían siendo mi familia. Y porque quería que entendieran lo que la abuela trató de enseñarnos a todos. Que el cuidado y la presencia importan más que el éxito material. Que el legado no es solo dinero. Y que, a veces, las cosas que parecen menos valiosas son las que tienen el mayor significado. Después de que se fueron, me senté en el columpio recién restaurado del porche mientras el sol comenzaba a ponerse. A lo lejos,
El pozo petrolero continuaba su ritmo constante, extrayendo un tesoro oculto de las profundidades de la tierra. Pero el verdadero tesoro, lo sabía bien, era la lección que la abuela me había dejado. Aprender a ver valor donde otros no lo ven. Cuidar lo que realmente importa. Y comprender que los legados más valiosos no siempre son visibles para quien no sabe mirar. Deslicé mi mano sobre la madera lisa del columpio, sintiéndome más cerca de la abuela de lo que había estado desde su partida. Ahora lo entiendo, susurré al aire de la tarde. Gracias. Y en algún lugar, me gusta pensar que la abuela ella sonreía.